Hola, buenos días. Mi nombre es Eva Cantarero y soy ingeniero de aplicaciones en Bentley. El propósito de esta presentación es hablar y demostrar la integración de la información almacenada y tratada en GIN, información geotécnica, con nuestras aplicaciones de ingeniería civil y demostrar así cómo hacer uso del propio formato integrando directamente toda la información eh, elaborada y almacenada en GINT con los workflows y las tareas de ingeniería y de proyectos. Esta integración de los datos de geotecnia con los procesos de ingeniería la vamos a realizar con un conjunto de herramientas denominada GINT Civil Tools. Esta es una breve agenda sobre el contenido de la presentación. Vamos a hablar qué es y qué hace esta herramienta. Vamos a ver cuál es el software requerido para cumplir con la integración de la que estamos hablando. Y por último vamos a ver una pequeña demostración sobre las funcionalidades que incluye la herramienta. ¿Qué es GIMP Civil Tools? Pues como hemos dicho, es un conjunto de herramientas desarrollados expresamente por Professional Services en Bentley Civil con el propósito de crear una conexión directa entre la base de datos de geotecnia en GIMP con nuestras aplicaciones de ingeniería civil. Es una herramienta de acceso libre y gratuito que básicamente tiene tres funciones o tres funcionalidades principales. Una, la de poder representar los sondeos de la base de datos de geotecnia en una vista de planta, poder representar esos mismos sondeos en perfiles longitudinales con distintas capacidades de anotación y de escalado. La tercera de las funciones sería la representación de esos mismos perfiles. La tercera función sería la posibilidad de representar esos mismos sondeos y perforaciones en los perfiles transversales. Y por último, la posibilidad de representar las columnas tridimensionales de esos sondeos en un entorno 3D. ¿De acuerdo? El software que se requiere, obviamente, GIMP V8i SL Series 1 o posterior, puesto que es el software que va a construir, a centralizar y a gestionar toda la información en esa base de datos de geotecnia. En un segundo lugar, cualquier producto Bentley que incluya inroads anterior a la versión SL Series 3. Esto es Bentley Inroad Suite V8i, Power Civil for Country, en este caso en las versiones de España y Latinoamérica, puesto que es al mercado en el que nos estamos dirigiendo precisamente hoy en esta presentación. Power Inroads o Bentley Railtrack, cualquiera de estos cuatro productos es capaz de ejecutar las herramientas de GIMP Civil Tools e integrar la información geotécnica. Y por otro lado, adicionalmente, también cualquier producto Bentley que incluya MicroStation como motor gráfico, es decir, MicroStation, Bentley Map, MX Road, etcétera, van a tener la capacidad de representar tanto las posiciones de los sondeos en planta como las perforaciones 3D directamente a partir de la base de datos de GIMP. Es decir, no tiene la capacidad de representar esos sondeos sobre los perfiles, puesto que los perfiles son funciones o utilidades propias de las herramientas de civil, pero sí la representación en planta y en 3D. Geopack es un caso aparte, puesto que incluye su propio conjunto de herramientas geotécnicas. GIMP Civil Tools puede ser conseguido de manera libre y gratuita a través de nuestras B-Communities, accediendo directamente al fórum de geotecnia. Vamos a encontrar un apartado en el que, además del software, para su descarga inmediata, podréis encontrar cierta documentación técnica y algunos ejemplos, así como grabaciones para entender el funcionamiento de esta aplicación. Una vez descargada e instalada esta aplicación, es de un uso muy sencillo y muy fácil de aprender. En esencia,
La aplicación consiste en un único panel en el cual vamos a conectar a la base de datos del proyecto de Gint y vamos a visualizar toda esa información. Necesitamos únicamente establecer una serie de ajustes de conexión a la base de datos que nos van a dar la información relativa a la posición del sondeo, a la orientación del mismo, a toda la definición geológica de las distintas capas del subsuelo que se han registrado en esos sondeos y, por último, a la forma en la que se van a definir esos estratos a la hora de representarse gráficamente. Toda esta información está almacenada en la base de datos y lo que la herramienta hace es crear una conexión directa a esa base de datos para extraer la información pertinente necesaria a la hora de la representación. A continuación vamos a ver la demostración en vivo, pero antes de ello indicaros que tenéis acceso a distintos vídeos de demostración e información adicional en estas links de YouTube y de nuestra página web. Y recordaros que si necesitáis más información podéis contactar directamente con los representantes comerciales de Bentley. Y ahora ya sin más preámbulos vamos a ver la demostración en vivo de la funcionalidad de esta aplicación. Este es el interface de Power Civil for Spain, donde yo voy a trabajar y en el que previamente ya he cargado los datos relativos a la geometría y al modelo digital del terreno del proyecto en el que estamos trabajando. Igualmente, como podéis ver en la imagen, representado o he extraído ya la información a partir de esa geometría del modelo digital en un perfil longitudinal y en un conjunto de perfiles transversales. E igualmente aquí podemos ver la traza inicial del eje de estudio, ¿no? Bien, pues para iniciar la herramienta simplemente la llamamos a través de su icono. Este es el panel central en el cual vamos a controlar toda la funcionalidad y lo primero y antes de nada lo que debo asegurarme es de que voy a cargar el fichero de ajustes o preferencias previamente preestablecido. Este conjunto de preferencias almacena toda la información relativa a la forma en la que los sondeos van a ser representados en los 4 ámbitos en los que vamos a poder trabajar con ellos: en la vista en planta, en el perfil longitudinal y transversal y en las columnas 3D. Así, para cada uno de estos apartados, el usuario puede elegir si se va a utilizar o no ese dibujo y qué etiquetas, qué información relativa a esos elementos vamos a utilizar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, para la representación en planta, pues yo estoy eligiendo que voy a simplemente anotar el nombre de la perforación, pero podría también anotar las coordenadas X y Z, el PK, la descripción, ¿vale? Tenemos aquí la simbología expresa para cada tipo de representación. Pues en la planta yo quiero dibujar como una célula. Esa célula se lee directamente de la biblioteca que está vinculada al archivo de trabajo y el usuario puede tener distintos modelos que elegir en cada caso, con su escala, con su simbología predeterminada, ¿de acuerdo? Es decir, el usuario tiene la capacidad de establecer exactamente para cada tipo de proyecto o para cada aplicación de la información geotécnica al proyecto, los atributos gráficos apropiados para su correcta representación. Este fichero, una vez que lo guardamos, va a estar disponible para las sesiones siguientes. Una vez definidas y establecidas correctamente las preferencias de uso, vamos al paso siguiente, que es inicializar, arrancar el proyecto. Buscamos la base de datos, el fichero GPJ que contiene la información que ha sido almacenada y tratada en Gint, lo abrimos e inmediatamente de lo que se trata, tal como veíamos en la presentación, es de establecer las tablas y los campos de esa base de datos de forma adecuada para identificar la posición y orientación de los sondeos y toda la información relativa a las capas del subsuelo. Para ello elegiremos la
tabla point, de donde se leen la posición X y Z de los sondeos, así como la orientación y dirección de los mismos, y la tabla GEOL será la base de la cual vamos a extraer el nombre de los campos de esos materiales, así como sus profundidades inferior y superior de cada una de las capas. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí GeoDepth y GeoBase, correcto. Por último, la asignación de colores a cada uno de las capas de los estratos podemos hacerlo o leerlo de tres formas: a partir de las preferencias que antes hemos visto y de la definición que hubiésemos realizado en esos ajustes, a partir de la librería de GIMP con la que estuviésemos trabajando, o a partir de una tabla específica en el propio proyecto donde está definida esa asignación de colores o materiales a cada uno de los estratos. Esa tabla, en este caso, va a ser igualmente la tabla denominada GEOL, ¿de acuerdo? Y de aquí vamos a elegir los campos GEOL y STAT para los nombres y los colores respectivamente. Aplicamos OK e inmediatamente observamos cómo en el panel central de la aplicación vemos referidos todos los sondeos que se han cargado de la base de datos de GIMP, con sus coordenadas XY y con su información relativa a la posición en alzado y a la orientación, así como cada uno de los materiales que componen esos sondeos o esas perforaciones, con su identificación y sus profundidades. Así que la primera operación que vamos a hacer va a ser la de representar en el plano todos los sondeos con esta herramienta, en la que simplemente podemos elegir todos o unos cuantos de los sondeos a representar, la escala que afectará al tamaño de la anotación y de la célula, y la etiqueta. Cuando dibujamos los boreholes nos aparecerán aquí representados con la célula elegida y la etiqueta. Si ahora selecciono todos y los aplico, tenemos la nube completa con todas las perforaciones que estamos leyendo de la base de datos. Podemos recorrerlos uno a uno, como tenemos activado el zoom y el highlight. La aplicación nos va centrando e iluminando en la vista cada uno de los perfiles que estemos estudiando, y podemos ver toda la información de posición planimétrica, altimétrica, los materiales y las distintas profundidades de cada estrato. El siguiente paso sería representar estos mismos sondeos sobre el perfil longitudinal que previamente habíamos extraído. Para ello utilizaremos este segundo comando, Draw Boreholes in Profile, ¿vale? De manera que de una forma prácticamente idéntica en este panel tenemos la referencia de toda la lista de sondeos que podemos limitar utilizando este valor offset limit, que establece una banda a ambos lados de la alineación horizontal, en el cual se excluyen todos los sondeos que estén fuera de ese offset, de esa limitación. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí 5 metros y el ancho de la columna que quiero utilizar igualmente serán 5 metros. Puedo o no etiquetar los estratos, ¿vale? Y entonces nos aparecerían, pues en este caso, una anotación de 10 perforaciones. Hay 10 perforaciones dentro del total que caen dentro de esa franja de 10 metros medida a los dos lados de la alineación. Bueno, pues podemos elegir, por ejemplo, quitar en este caso los etiquetas de los nombres de las capas para tener un dibujo más claro y simplificado, ¿no?, del perfil, donde vemos cada uno de los perfiles con cada una de las capas, la asignación de colores correspondiente. Entonces,
Entonces, aquí en esta parte se observa bastante claramente que los sondeos 30, 32 y 35 están dentro de esa franja y prácticamente alineados con el eje horizontal que estamos utilizando como base para nuestro estudio preliminar. Podemos cerrar este panel aquí y si volvemos al panel central de la aplicación, vamos a buscar los sondeos que hemos dicho eran el 30. ¿Vale? Entonces, fijaros lo que habíamos dicho. Bueno, pues el 30, el 32 y el 35 son esos 3 sondeos que entran dentro de la franja y que están, bueno, pues el caso del 30 y el 32 prácticamente en la misma alineación. A continuación, ¿qué ocurre? Que no es solamente suficiente con saber la posición o la existencia de distintas capas en este sentido de la traza original, sino que el ingeniero también necesita saber qué ocurre en el sentido transversal, ¿vale? Es decir, qué pasa con la continuidad de los estratos referenciados en cada una de estos sondeos. Bueno, pues para ello vamos a apoyarnos ahora en la vista donde habíamos representado esos perfiles transversales a intervalos regulares que hemos cortado partiendo del eje y donde está representada la superficie del terreno o de la topografía original y en la cual queremos posicionar o queremos vincular la posición de cada uno de esos sondeos. El comando que vamos a utilizar es prácticamente homólogo, en este caso se llama Draw Boreholes in Cross Sections, ¿vale? De acuerdo que es lo mismo, identificaremos el ancho de la columna, identificaremos la proximidad al perfil, en este caso esa banda es individual para cada perfil, vamos a establecer un ancho por delante y por detrás del mismo, en el cual todos los perfiles que estén dentro de ese margen van a estar proyectados contra el perfil transversal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decirle aquí, por ejemplo, 3 metros, ¿vale? Seguramente será suficiente. Igual al seleccionar 3 metros, el programa ya nos ha filtrado el número de perfiles de sondeos que entran en estos perfiles. Le damos a aplicar. Entonces, como veis, tenemos la posición, bueno, en este caso el perfil es algo más corto de lo que sería necesario para representar el total de la profundidad de este sondeo, pero ya veis que tendríamos aquí el perfil, en el perfil 300, el sondeo número 57, ¿vale? Aquí tendríamos otro, bueno, aquí hay dos, ¿veis? Se da en el caso de que están superpuestos el 6 y el 7 en el PK 1650, ¿de acuerdo? Y aquí otro igual. En este caso también tenemos por delante y por detrás, prácticamente dentro de ese margen, de ese rango de 6 metros, tenemos los dos sondeos superpuestos. Si los vemos en la planta, ocurrirá lo mismo que veíamos antes, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí que hemos dicho, el 6 y el 7, ¿no? Bueno, pues si nos vamos en la vista de plantas al perfil, al sondeo, vamos a buscar el sondeo, el 6 hemos dicho, que se nos ha escondido por aquí, el sondeo 6, ¿vale? Veis lo que ocurre, decíamos, en el PK 1650 y yo tengo estos perfiles, estos sondeos, el 6 y el 7, que están coincidiendo prácticamente, el 9 y el 4 no llego a ellos, ¿vale? Y así, de esta manera, los vamos viendo. Por último, lo que vamos a hacer es construir o representar las columnas tridimensionales para todos estos sondeos. Hasta este momento hemos hecho representaciones únicamente en planos acotados. Por un lado, la planta, como era esta representación de aquí, con X y con Y con Z, pero en planta, y por otro lado, en cortes longitudinales y transversales. En este caso, de lo que se trata es representar no solamente esta posición planimétrica de dónde se encuentran los sondeos, ¿vale? Vamos a rotar la vista para ponerlo en una orientación
que es la original, donde están cada uno de los sondeos, sino de lo que se trata es de representarlos tridimensionalmente, ¿vale? Para ello vamos a utilizar el último de los comandos de esta herramienta, que se llama Draw Boreholes in 3D, ¿vale? De manera que elegimos los sondeos, ¿vale? Elegimos el ancho del diámetro, el valor del diámetro de esas columnas y bueno, pues igualmente la opción de si queremos etiquetarlas o no, aunque tenemos las otras etiquetas, pero podríamos también posicionarlas aquí. Cuando yo le doy al botón Draw Boreholes, ¿vale? Veréis que lo que tengo no es única y exclusivamente ese símbolo, esa célula plana identificando la posición X y Z, sino que en realidad lo que hemos conseguido aquí, vamos a rotar la vista, es este modelo 3D donde tenemos cada una de esas columnas con todos los diferentes cambios de estrato, cambios de material que se han registrado, medido y almacenado en la base de datos. ¿De acuerdo? Tenemos ya un modelo tridimensional que podremos utilizar o bien para analizar individualmente los estratos o bien para geocoordinarlo y confrontarlo con otras partes de nuestro diseño, como veremos a continuación. Columnas de sondeos 3D que tenemos aquí como elementos gráficos que podemos analizar con las herramientas de análisis, donde nos van a dar no solamente la información puramente gráfica, sino la información geotécnica extraída de la base de GINT, donde aquí vemos el material, pues es el elemento gráfico 803 con la descripción que tenga y su cota y su profundidad. ¿Vale? Si activamos el comando de elementos, podemos ver en el plano activo todos los elementos gráficos que se han generado a partir de la representación de los sondeos 3D, donde yo puedo ver aquí no solamente los sondeos, sino la información relativa a cada uno de los estratos, ¿vale? Es decir, fijaros aquí como yo tengo seleccionados todos los estratos, pero podremos irlos viendo también individualmente. Si yo selecciono aquí, le digo, pues quiero ver el borehole número 1, ¿vale? Me lo centra. Si quiero ver el 2, si quiero ver el 4, ¿vale? Te puedo ir haciendo una construcción y una instrucción de estos elementos uno a uno, donde estoy viendo sus coordenadas X y Z, su nombre y el tamaño. Además, podemos sacar esta lista donde voy a tener, en función de la selección que hagamos, si es individual o no, ¿vale? Es decir, si yo le digo aquí que quiero hacer una selección, por ejemplo, de todos estos boreholes, ¿vale? Seleccionamos todos estos y veo aquí esta edición. Y finalmente mostraros un poco la utilidad, es decir, una vez que yo tengo esta representación, este modelo tridimensional de las perforaciones, puedo conjugar este modelo con otras partes de mi diseño. Por ejemplo, puedo coordinar y puedo referenciar todos los sondeos con la superficie del terreno existente que ya tenemos generada. Voy a cambiar aquí a un modelo distinto para poder ver esa presentación. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, yo tengo la malla de triángulos que representa la superficie, el existing ground, la superficie de topografía, por así decirlo, ¿vale? Pero también tengo colocados a modo de referencia los perforaciones en su ubicación correspondiente, ¿vale? Fijaros, he dado la vuelta al modelo para poder ver que están esos objetos justo por debajo, ¿vale? Entonces, ya podemos hacer un estudio y un análisis de esta información de una manera coordinada, ¿vale? En la que no solamente voy a estar viendo la superficie, sino que estaré viendo bueno, pues los cortes, ¿vale? Puedo ir creando secciones de una manera fácil y dinámica, ¿vale? Donde estoy viendo no solamente la posición del corte en la superficie, veo el perfil que representaría esa superficie y además todos los boreholes o todas las perforaciones que tendríamos aquí. Voy a quitarle la perspectiva un momentito.
la cámara para poderlo ver mejor. ¿Vale? Y este sería el resultado.